vídeo es una continuación del que hemos titulado Interpretación de los componentes principales. Como hemos dicho, el análisis de componentes principales persigue que esos indicadores sintéticos, esas componentes principales, tengan una interpretación clara. Sin embargo, en muchas ocasiones la solución inicial que nos da a la hora de resolver el problema no es fácil de interpretarse. Para interpretar, os recuerdo que para interpretar las componentes principales utilizábamos la matriz de cargas factoriales, es decir, esas correlaciones que existían entre cada una de las variables y sus componentes principales. Esta matriz no tiene por qué ser única y pueden existir una infinidad de soluciones al problema que no van a alterar la proporción de la varianza que se explica. La alternativa conocida como rotación de los factores presenta varias alternativas que pueden ayudarnos a mejorar la interpretación porque van a cambiar las cargas factoriales. Entonces, al cambiar las cargas factoriales con distintos objetivos, ahora después lo veremos, nos va a permitir, en algunos casos, ayudar a la interpretación o darle nombre o titular esas componentes principales. La rotación de los factores técnicamente son transformaciones lineales de las componentes. Solamente vamos a transformar aquellas componentes que seleccionemos, es decir, aquellas, por ejemplo, con autovalor superior a la unidad, mientras que las demás no van a ser objeto de ningún tipo de modificación. Varios métodos pueden describirse para rotar los factores buscando distintos objetivos. A priori, ninguna de las alternativas que vamos a proponer es mejor que la otra y el investigador puede probar con todas ellas hasta encontrar la que mejor se adapte, a la que mejor dé solución a su problema. Hay dos tipos de rotaciones, rotaciones ortogonales y rotaciones no ortogonales. En las rotaciones ortogonales se mantiene la ortogonalidad entre las componentes, es decir, vamos a mantener la condición de que las correlaciones entre cada pareja de componentes principales sea cero, es decir, no están relacionadas una componente con la otra, de tal forma que la interpretación es más sencilla, porque cada componente principal va a representar una fuente de variabilidad distinta. Tres métodos son los que implementa el SPSS. El método Varimax, que tiene como objetivo simplificar las columnas de la matriz factorial, es decir, va a minimizar el número de variables con saturaciones elevadas, con valores altos en cada factor, en cada componente principal. Y eso me va a ayudar a interpretar la componente. Es decir, las variables X originales van a tener una mayor carga en una componente y también van a tener menor carga en otras componentes. Por otra parte, la rotación Quartimax lo que va a hacer va a ser que va a minimizar el número de componentes principales necesarias para explicar cada variable. Es decir, se logra así que cada variable concentre su pertenencia a un determinado factor. Es decir, presenta una carga factorial alta, mientras que en los demás factores sus cargas factoriales tienden a ser bajas. El método es tanto más clarificador cuanto mayor número de factores se hayan calculado. Finalmente hay un método mixto, Equamax, cuyo objetivo está en una mezcla, una combinación del Varimax y del Quartimax. Por otra parte están las rotaciones no oblicuas. Estas rotaciones no mantienen la ortogonalidad. Rotaciones oblicuas significa que las componentes principales no tienen que ser ortogonales, es decir, que es posible que las componentes principales estén correlacionadas. En este sentido son de interpretación más compleja, ya que no solo hay que interpretar cada componente principal, sino que también debemos de interpretar las relaciones entre las distintas componentes. Hay dos métodos distintos, el Oblimin directo y el Promax. En ambos casos, el investigador debe de seleccionar un parámetro y distintas soluciones pueden obtenerse dependiendo de los valores que le demos. En el caso del Oblimin hay un parámetro delta, que cuando delta es igual a 0 las soluciones son más oblicuas y conforme vamos moviendo ese parámetro delta hacia valores negativos son menos oblicuas. En las rotaciones Promax también hay un valor, kappa, cuyo valor por defecto es 4 y conforme cambiemos el valor de ese coeficiente cambiará la solución. ¿Qué método escoger? Pues en principio ambas rotaciones
ortogonal y no ortogonal pueden ser útiles dependiendo de cuál sea el objetivo de la investigación. Lo que habitualmente se hace es que se prueba con varias alternativas y se seleccionan aquellas que mejor se adapten al problema. La ortogonal, con diferencia, es la más común. Son rotaciones sencillas y la cuestión de que los factores, variables, las componentes principales sean ortogonales, es decir, estén correladas, ayuda muchísimo a la interpretación de los factores. Si ese es nuestro objetivo, quizás esa sea nuestra acción, pero claro, cuando trabajamos en ciencias sociales hay muchas veces que los factores suelen estar relacionados y entonces es posible que alguna de las rotaciones no ortogonales sea también una buena solución a nuestro problema. Las rotaciones no ortogonales se ajustan mejor a datos específicos. Y cuando esos datos cambian, porque aumentamos la muestra o cambiamos el conjunto de observaciones, las soluciones pueden diferir. En cambio, las rotaciones ortogonales suelen ser más generalizables a cualquier conjunto de datos. En cualquier caso, cuando los datos subyacen a una estructura factorial clara, todos los métodos de rotación nos van a llevar a la misma conclusión. ¿Okay? Sobre todo cuando el número de componentes principales es pequeño en relación al número de variables con las que estamos trabajando. Bueno, vamos a pasar ahora a SPSS y vamos a observar cómo se pueden obtener estas componentes principales rotadas. ¿Okay? Y en qué parte del menú está como siempre vamos a analizar reducción de dimensiones y dimensión factor, y aquí introducimos las 5 variables con las que estamos trabajando. Si nos fijamos en los cuadros de diálogos hay uno específico que es para rotación. ¿Okay? Vamos aquí y la solución que viene por defecto es ninguna. Esta es la solución que nosotros tenemos por defecto. Vemos también que aparece la rotación Varimax, Quartimax, Equamax y las otras dos que hemos comentado que son no oblicuas. Podemos seleccionar la rotación Varimax. Le vamos a continuar, vamos a aceptar y esta es la solución. Las comunalidades no me cambian, esto no hay ninguna diferencia, pero si nos fijamos aquí, la varianza total explicada en la solución, la suma de las situaciones sin rotar, ¿okay? Esta es la solución que teníamos. Estábamos explicando con las tres componentes el 94% de la información, ¿okay? Y estos son los autovariables. Y estas son, ahora veremos esta parte de la tabla, y estas son la matriz de componentes. Aquí habíamos visto que estos dos valores eran relativamente altos y mientras que estos eran negativos en sentido contrario. Mirad, aquí tenemos la rotación Varimax. ¿Okay? Fijaros que aquí nos ha cambiado el peso que tienen cada una de las variables. El objetivo de esta rotación es maximizar las cargas factoriales que aparecen aquí, las correlaciones que aparecen aquí, minimizando el número de variables con coeficientes altos. El objetivo de la Varimax es minimizar el número de variables que tienen coeficientes altos aquí. Aquí había 4 que tenían coeficientes más o menos altos, en dependencia del signo, mientras que aquí solamente hay 2. ¿Okay? Y lo mismo ocurre aquí. Aquí había 4 que tienen coeficientes relativamente altos y aquí solamente hay 2. ¿Qué significa eso? Que a la hora de interpretar la componente principal nos damos cuenta que esta primera componente solamente recoge información correspondiente al salario. Es un indicador del nivel salarial de los empleados. ¿Okay? Mientras que la segunda componente es un indicador de la antigüedad, porque solamente tiene valores altos en las dos variables asociadas a la experiencia y la del empleado. La tercera componente, como vemos, realmente no es una componente, es otra variable, porque la que realmente pondera con un 99,9% es los meses del contrato. Esta tercera componente ya hemos comentado que no tiene mucho sentido mantenerla dentro del análisis y los meses del contrato debería de ser una variable que debería ser excluida o quizás incluir alguna otra que tuviera relación con esta para poder sintetizar de forma adecuada. Fijémonos también que aquí
mientras que estas son las varianzas de la rotación, de las variables rotadas, ¿okay? Las componentes principales rotadas. Fijémonos que el 94,8% y aquí es el 94,8%. No cambiamos el porcentaje de la varianza explicada. Con las rotaciones no se cambia ese porcentaje, de las que son seleccionadas, ¿ok? Pero sí internamente hay pequeños cambios. Aquí los autovalores cambian de forma leve, ¿ok? Y eso se traduce un poco en los cambios de las variables. También nos da este problema la matriz de transformación de los componentes. Esta es técnicamente la matriz de la rotación de los factores. Es decir, como rotamos cada componente principal es como si fuera un eje de coordenadas y lo que estamos haciendo ahí es considerar o obtener la matriz que nos rota esos tres ejes. ¿De acuerdo? En principio no es una información que se suele reportar. No solamente teníamos la rotación variable, sino que había otras alternativas. Podemos reducir la dimensionalidad, análisis de factor, y en rotación, pues en vez de la varimax podemos elegir la Quartimax. Y vemos cuál es la solución que nos da. ¿Okay? Bajamos y, como vemos, en este caso, en la rotación Quartimax, los resultados que nos dan son los mismos que en la varimax, apenas hay diferencia, no son exactamente los mismos. ¿Okay? Si cogemos esta y la llevamos, la matriz de componentes, y la ponemos aquí, de los componentes rotados, esta, y lo ponemos aquí, ¿okay? Los componentes rotados, esta es componentes rotados con Quartimax y esta es con varimax. Como podemos observar, que las diferencias son muy pequeñas, ¿okay? Las diferencias son muy pequeñas. Está claro que hay dos componentes, que es salario y antigüedad, ¿okay? Y aunque si elegimos Quartimax y probamos la siguiente, o una regresión no oblicua, o una análisis factorial de rotación no oblicua, nos va a dar idénticos resultados, ¿ok? No va a haber grandes cambios. Hay claramente dos factores y da igual cuál sea la rotación que seleccionemos. Veremos en otro vídeo cómo interpretar los resultados de las componentes principales.